invitación a estar aquí en este foro, que para mí es especialmente interesante y revitalizador porque refiere a la cuestión que me parece a mí más crítica para afrontar el tema de la despoblación, que es lo que pueda llamarse capital social, las iniciativas, las redes y la propia existencia en el medio rural de personas que pueden activar procesos para acabar con algo que puede a veces parecer como imposible, ¿no? Yo os advierto que soy del Betis. Eso tiene muchas implicaciones, es decir, me muevo entre el escepticismo y el entusiasmo. El escepticismo porque veo que la situación es difícil en el medio rural, y el entusiasmo porque nos mueve la idea de poder defender algo en lo que hemos creído, que hemos vivido y que nos ha movido en la vida. Yo soy de un pueblo pequeño, bueno, antes decían un pueblo pequeño, ahora habrá que decir un pueblo minúsculo, pues estamos ya pues en los 400 habitantes, Pallares, en el sur de Extremadura, y en carne propia veo cómo mi mundo desaparece. Y esa pérdida pues produce una melancolía, pero que no puede llevar a la parálisis, sino que tiene que llevar precisamente a luchar hasta las últimas consecuencias para evitar algo que puede resultar, como ya digo, difícil. Que el empeño sea difícil no quiere decir que sea imposible, gracias a las utopías estamos aquí. Yo terminé un artículo que escribí en septiembre en un medio de comunicación, podéis ver, donde presentaba una visión precisamente no tan habitual o tan optimista de lo que fuesen las soluciones al medio rural, y terminaba con una frase donde decía que en una plataforma en la que estamos trabajando, en un pueblo que no es el mío, precisamente en Extremadura, se llama Valverde de Urguillo, donde se ha creado una plataforma contra el despoblamiento, y al final terminaba con una frase que tomé de la guardería de mi nieto, fijaos de dónde, y decía la frase: lo consiguieron porque no sabía que era imposible. Entonces, en esa dinámica de lo difícil, pero del entusiasmo, las ganas de trabajar, en las que me muevo. Yo lo que voy a hacer es sencillamente dar unas cuantas pinceladas sobre cómo entiendo yo, desde mi perspectiva, qué es el proceso de despoblación, a qué razones estructurales puede estar respondiendo, y sobre todo incidir en algunos, lo que yo entiendo que son falsos diagnósticos. Porque es lo peor que podemos hacer. Creo que se está hablando mucho a bote pronto, como tertuliano de nuestras radios o televisiones, que es lo peor que puede haber en el mundo, ¿no? Que son todólogos, de todo saben, de todo hablan y poco conocemos. Yo parto de la idea de que conozco relativamente poco y todavía me sigue intrigando porque esto está sucediendo. Y también sabiendo que de momento no tengo no soluciones, sino líneas ciertas de por dónde poder trabajar. Bueno, algunas que otras sí, porque si no, no estaría aquí. ¿Qué hago aquí entonces, no? Entonces, yo quiero fundamentalmente discutir con vosotros lo que han sido, a mi entender, falsas apreciaciones. Bien, en primer lugar quiero plantearlo esto desde la perspectiva de lo que se ha llamado rural-urbano, aunque esa distinción en gran parte ha periclitado, pero sigue existiendo. Prueba de ello es el propio fenómeno territorial del despoblamiento y la brutal concentración de la población en ciudades. Es un fenómeno que no refiere solo a Andalucía, a España, a Europa, es un fenómeno mundial. Dentro de 50 años probablemente el 85% de la población viva en ciudades. Eso tiene un problema desde la perspectiva de que se pierde algo que, por lo menos para cierta gente, nos parece importante, que es lo que ha supuesto la vida en los pueblos y el vivir en un entorno que la gente quiera vivir, y por otra parte tiene unos enormes problemas desde el punto de vista del metabolismo ecológico, de esa concentración de esa economía, funcionalidades, etc. Quizás precisamente el colapso a lo mejor sea nuestra gran apuesta, lo mismo que la decadencia del mundo romano supuso una ruralización, etc. Pero ahora mismo el proceso, sin entrar más en cuestiones históricas, tiene que ver con eso, que hay una tendencia favorecida por ciertas dinámicas económicas de concentración de la gente en las ciudades. Eso sería lo que explicaría que la gente se va, es decir, la gente se va porque hay un efecto de atracción, si no, no se iría, seguiría estando donde está. Eso tiene que ver con muchas cuestiones, y en nuestro contexto actual, con las dinámicas de acumulación en las sociedades capitalistas avanzadas, centradas en una economía de servicios y de la información. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué me interesa de todo esto? Que cuando estamos hablando de qué son los servicios, fundamentalmente, y hablo de una economía terciaria, cuaternaria, los que deciden el cariz de las dinámicas económicas, jodido lo tenemos. ¿Por qué? Porque requiere de unas economías de escala y de concentración. Es decir, para determinado tipo de actividades, digamos, un bar de Kane Sport, pues necesitas
un determinado tipo de gente, una cantidad mínima de personas. Imaginad cualquier tipo de servicio hiperespecializado donde se concentra en las grandes poblaciones. Eso a su vez, desde el punto de vista económico, de las economías de la innovación, de la interacción entre producción, conocimiento y servicio, requiere que estén relativamente juntos. Yo que sé, todos los ámbitos de gran producción de muchas de las cosas del mundo están no voy a entrar en nombre, no sé chino tampoco, en Israel y en China. Bueno, pues supone que necesita que con un sistema de producción just time, justo a tiempo, tener disponible, yo que sé, 1000 ingenieros que pueden trabajar en una cosa o en otra. Si esa es la punta de la economía, Benalauría tiene poco que hacer a ese respecto, digamos, ¿no? Entonces estos fenómenos son los que están haciendo, entre otras cosas, esto es muy simple, tengo relativamente poco tiempo, hace que eso se genere así. Pero por otra parte, y es lo que a mí me preocupa, yo creo que el problema del medio rural no es de dotación de infraestructuras y cosas de esas, que hay que hacerlas. Es maravilloso que estemos en un lugar como aquí, que nada tiene que envidiar a cualquier centro donde se reúne la gente o con las dotaciones tecnológicas que pueden estar en las ciudades. Fantástico. Pero el problema de las infraestructuras no creo que sea lo fundamental, sino que para mí lo fundamental es cómo se ha conformado un ideal de que la buena vida, el vivir bien y la identidad social, el prestigio, el self, tiene que ver con el hecho de vivir en la ciudad. Mi hipótesis, un poco friki, es que ahora la movilidad social, podemos hablar mucho de eso, no tiene que ver solo con las clases sociales y el dinero, sino uno es por dónde vive, no solo por qué consume. Si la gente de Benalauría se va a Ronda, los de Ronda se van a Sevilla, los de Sevilla se van a Madrid y los de Madrid se van a Berlín o Nueva York, estamos hablando de que la gente busca un mayor prestigio social, un mayor reconocimiento, viviendo en determinados ámbitos que son precisamente las mayores ciudades. Es un proceso que vosotros estáis viendo, conoceréis a gente de estas características, o en España quizás menos, donde su manera de ser alguien en el mundo es más prestigioso donde más vives, no por lo que tú eres, sino por dónde estás. Lo mismo que la sociedad estamentalera, por pertenecer a un estamento, luego una determinada clase social, ahora, además de, ojo, tiene que ver con eso. Ante todo esto, hay un proceso de pérdida de población en el medio rural porque la agricultura, entre otras cosas con la mecanización, el abandono, etcétera, o la concentración en determinados lugares, los almerías correspondientes, pues se está concentrando en ciertos lugares el valor añadido de la producción agraria comparado con las producciones de la industria y fundamentalmente los servicios, y no digamos nada de ese capital financiero sin ley ni tasa y moviéndose por donde quiere y le da la gana. Ese tipo de economía está en declive y la capacidad de negociación con eso es poca. Se nos habló mucho de que había un activo muy importante que era el medio ambiente, esto era una moneda fuerte para negociar con las ciudades. Bueno, pues ya hemos visto que no. Eso supone un deterioro, una denigración de la vida en el campo y de la vida rural. En principio se llamaba el campo, ¿no? Como decía el otro, ese horrible lugar donde los pollos se pasean crudos. Luego pasó a ser la naturaleza, porque ya había una dimensión de que mientras más lejos estoy de una cosa, más la deseo, ¿no? Mientras más artificializado, más valoro lo natural. Bueno, pues qué bonito, y venimos y estamos en la naturaleza. Luego ya empezó a ser el paisaje. Tampoco conviene implicarse tanto y vivir como en relación con el medio ambiente, sino tenerlo como un escenario, el mirador desde aquí, la cantidad de miradores que veis para Ronda, bueno, pues ya está. Y yo creo que ya estamos en otra fase, la del croma. El croma, según me cuentan quienes saben de esto, es cuando tenemos poco dinero para una película y en vez de rodar en un escenario natural ponemos detrás algo que se ha filmado y ponemos a los actores delante. Y el medio rural termina siendo solo eso. Si veis, muchas de las casas rurales fundamentalmente son un croma. La gente no tiene implicación con el pueblo, es un sitio donde tú estás porque te evoca nostalgia de lo que era el mundo rural, la tranquilidad, pero tú vienes allí, los amigos de Peter, con tus amigos, con tus juegos, con tus problemas, con tus historias, con tu música y con tu bolsa del Carrefour, donde has comprado lo que necesitas que ni siquiera compras en el pueblo. Entonces hay un distanciamiento progresivo del mundo rural del urbano. ¿Cuáles son las medidas que se recetan? Pues normalmente se está hablando mucho de las infraestructuras, la educación y los servicios. Es lo que yo estoy de acuerdo. Entiendo que toda la gente tiene derecho a participar de aquello que en España nos ha costado tanto a ver si conseguir, que ha sido el estado de bienestar. Que no ha llovido del cielo, que no ha sido fruto de una lucha histórica de mucha gente que perdieron la vida incluso por conseguir algo, ¿no? Y ahora quizás esté amenazado, ¿no? Entonces me parece bien, pero yo creo que esa no es la cuestión. Es decir, la educación es importante, las infraestructuras son importantes y el trabajo en el medio rural existe, pero hay gente que aun teniendo trabajo en el medio rural no quiere vivir en él, prefiere irse a otros lugares. Yo ponía el ejemplo, ¿cuánta gente conocéis que
tiene una educación, procedente del medio rural, tiene una educación, se ha formado, tiene una carrera, ¿de acuerdo? Y vive en las ciudades, por el primer proceso fue la migración a las ciudades, luego el segundo proceso que estamos viendo es la concentración en las cabeceras comarcales. Los pueblos se despueblan en favor de, pongamos por ejemplo Ronda, Monesterio, Aracena, lo que sea. Y de ahí, bueno, la gente se casa donde se casa, vive donde vive, termina viviendo en esos nodos de urbanidad que existen en el medio rural. Entonces, sabréis de mucha gente que tiene un trabajo en el medio rural porque tiene una educación, unas acreditaciones, vive en la ciudad y se desplaza a los pueblos gracias precisamente a esas infraestructuras. El otro día escuchaba a Revilla decir, no, hay que desarrollar infraestructuras, fibra óptica y carretera en el medio rural, porque con la calidad de vida que hay, un médico viviría en el pueblo y trabajaría en la ciudad. Mira, los médicos han emigrado del medio rural cuando ha habido infraestructura, porque antes cada médico estaba en el pueblo, no iba a ir todos los días a Ronda desde Benalauría. Desde que hay carreteras, viven en la ciudad y sencillamente esto es un lugar donde hay trabajo y donde hay una serie de actores, de figurantes, que hacen como que el medio rural esté funcionando, pero en realidad son terminales de ahí. Lo mismo podemos decir con las tecnologías de la información y la comunicación. Fibra óptica, pues muy bien, todo el mundo tiene derecho a ello, pero la fibra óptica supondrá que alguien que vive en Pamplona, a través de un sistema de domótica, puede controlar la casa rural en el pueblo ese sin necesidad de ir, con un código que le da a alguien o con una contratación que hace a través de Airbnb. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De que esa es la solución? Yo creo que no, habrá que hacerlo, pero el problema es que la gente quiera vivir en el medio rural. Y eso es más difícil porque tiene que ver con algo que es el de la cabeza. Por eso me ha resultado tan interesante y tan agradable el pisco labi de ayer, un pisto exquisito, un queso fantástico, un vino envidiable, pero sobre todo fundamentalmente una serie de personas, de mujeres del feminario, que a pesar de todo lo que se dice, quieren seguir viviendo en el medio rural. Yo creo que el hecho de que haya iniciativas como esta de Pueblos en Movimiento o muchas otras, suponga primero hacer ver el problema de que la despoblación existe, identificar las razones por las que eso sucede y crear, articular una red que sirva de lobby, de presión, precisamente porque el medio rural pinta menos que la tomasen los títeres a escala política, desde el punto de vista de reclamar políticas en ese sentido. ¿Qué es lo que veo yo que se puede hacer? Trabajar precisamente en la dinamización y en la convicción de que el pueblo es un buen lugar para vivir, que todas estas cuestiones que habéis visto en el primer foro están ahí. Lo que pasa es que a veces muchas de las reuniones, lo digo porque yo participo en ellas, de este tipo son más bien rituales de autogratificación para los ya convencidos. Y nos falta lo que decía Ani hace un momento. Nos falta que la propia ciudadanía de los pueblos participe. Nosotros estamos en una iniciativa que se llama Activa Valverde, de un pueblo pequeñito, 200 y pico habitantes, en el que están atemorizados. Primero ha habido una cosa muy dura, el bar del pueblo ha cerrado. Eso es síntoma de muchas cosas, porque un mundo de sociabilidad, pero también de que algo está pasando. La amenaza es que cierre la escuela, ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento de las pocas plataformas que surgen desde dentro, no desde arriba. Pero el problema es que gran parte de la ciudadanía no participa o no tiene conciencia del problema. Entonces la movilización tiene que ver con las redes de los pueblos, pero también al interior. Esa es una de las grandes cosas que nos queda. La otra cuestión que yo creo que es importante es las políticas fiscales. Ahora mismo hay una cantidad de, yo qué sé, tanto que se ha denigrado, y yo lo he denigrado porque ha inhibido mucho el emprendimiento y todo este tipo de cosas, ha fomentado la corrupción, lo que ha sido el plan de empleo rural. Yo creo que los subsidios de desempleo en Andalucía y Extremadura han tenido la capacidad de fijar población. Cosa que ya no está sucediendo, por cierto, ya la gente a pesar de eso emigra. Entonces, las políticas fiscales, las políticas públicas existen. Tened en cuenta que gran cantidad del dinero, la mayor parte del presupuesto antes de la Unión Europea, iba a la PAC. Pero la PAC al final, ¿qué ha hecho? La PAC ha sido una manera de transferir desde el mundo urbano al mundo rural dinero, pero que al final termina traducido en rentas que suponen consumo suntuario en las ciudades por parte de los propietarios de otro tipo. Entonces, a lo mejor, vivir en el medio rural tendría que haber una renta básica que antes llamaba subsidio de desempleo o de otro tipo por vivir ahí. Y luego las políticas fiscales. Sí, 5 minutitos, vale, termino. Antes de los 5 voy a terminar. Entonces, las políticas fiscales son importantes. Yo qué sé, Portugal, por ejemplo, y lo conozco de primera, no de segunda mano, no me parece que sea esa la solución, pero ante el austericidio que sufrió Portugal, Grecia, España, de cierta manera, es lógico que ellos recurran a políticas fiscales donde se puede pagar un 20% de impuestos, gente que a lo mejor tendría que pagar un 40% porque son altos directivos. Yo no digo que eso tenga que ser así, pero
si la gente de la ciudad, del pueblo, necesariamente por no haber esa acumulación de servicios, no puede disfrutar servicios que pagamos entre todos, alguna retribución tiene que haber por ello. Y eso puede ser fiscalmente. Es decir, vivir en una zona de montaña o vivir en pueblos menores de X habitantes puede suponer no tener que pagar todo el impuesto. Es la manera, entre otras cosas, que paga el mundo rural el mundo urbano rural por una serie de servicios que siguen existiendo, porque no solo se trata de mantener una forma de vida, sino que cómo va a funcionar la agricultura, los ecosistemas de los que depende finalmente la vida en las ciudades si no hay un mundo rural. Y eso tiene que hacerlo alguien. Esa función tiene que ser retribuida de alguna manera. No se trata de limosnas, de caridades, se trata de pagar por servicios que realmente se prestan, aunque no tienen valor de mercado, que ojalá no lo tengan. Las políticas fiscales, por tanto, yo creo que son también sumamente importantes al respecto. Pero como ya digo, lo fundamental es ese asunto de que haya conciencia de que más allá de los imaginarios que nos plantean, el mundo rural se vive relativamente bien. Yo que sé, en Extremadura, que es de donde yo provengo y donde trabajo, contaban, haríais, bueno, si queréis un sitio tranquilo, bueno, en la orilla lo es, pero yo no sé, supongo que más tranquilo que las altas cumbres del Tíbet o una autovía autonómica extremeña no hay nada. Los trenes, ya sabéis lo que hay, ¿no? Pero es que a veces se gastan gran cantidad de dinero en infraestructuras que luego no sirven para nada. ¿Para qué sirve la autovía de Don Benito a Miajadas, que yo transito con frecuencia? Pues prácticamente para nada. Y querían los de Castuera tener también una autovía a Don Benito, para estar cerca del hospital. Y le decían, vamos a ver, tú tardas menos de Castuera al hospital de Don Benito que alguien en la ciudad de Sevilla. Porque luego son muchas veces los imaginarios, la potencial libertad, más que la libertad real de elegir la que existe en las ciudades. Hay muchos servicios de los que no se hacen uso. Entonces, la realidad de manera práctica no es tan diferente del medio rural, pero la propia sensación de libertad, la potencial elección entre alternativas y evidentemente la posibilidad de mayor diversificación, de menor control social, sobre todo de las mujeres, eso es cierto que existe, pero a lo mejor no es tan cierto. Entonces, quizás esté pudiendo el imaginario de una construcción de la vida rural en el pueblo, que no es ya la España negra, de un sitio oscuro, no, ya nadie hable mal del medio rural, pero del fondo sí sigue existiendo un desprecio, una desconsideración, porque nadie, la gran mayoría no considera deseable vivir en el pueblo. Yo no creo que tenga que ver con la dotación de los servicios, sino con el participar de lo que es la personalidad social moderna y con muchas opciones. Para terminar, en una reunión que tuvimos con una administración, hablábamos de este asunto de, bueno, es que no hay empleo, yo le ponía que sí que hay empleo y lo ocupan inmigrantes, es decir, que me parece bien, ¿no? Pero si hay empleo, el problema no es la falta del mismo en el medio rural, sino otras cosas. Y me decía esta persona, dice, es que claro, yo no tengo actividades, era una mujer, yo no tengo actividades para mi hija por las tardes, actividades extraescolares. Entonces, cuando yo ya casi estuve a punto de tirar la toalla, si el problema es el taekwondo, jodidos vamos. Pero a lo mejor quizás no es ese. En definitiva, como ya dijo el filósofo, la situación es dura, pero hay un germen, hay una levadura, hay una vida que es la que podemos ver aquí y podemos, yo creo, que luchar contra eso. La otra cuestión tiene que ver con el asunto de la crisis energética. El modelo energético que tenemos, ya sabemos que está periclitando. Las energías renovables son importantes y eso va a suponer quizás también una necesidad de un sistema de energía distribuida y en red, cerca de las poblaciones o de las pequeñas poblaciones, que sea relativamente suficiente. Eso quizás también nos dé una posibilidad. Y a lo mejor hay otras cosas que ahora mismo no vemos, porque esta sociedad cambia tanto, la sociedad líquida, que nos tenemos que enfrentar a cosas que todavía no existen, y a lo mejor no existen dentro de pasado mañana otro día. En definitiva, mi idea es que, a pesar de todo, conviene y es necesario luchar, y además nos da la gana luchar, porque el futuro siempre tiene más imaginación que los profetas. Muchas gracias y creo que me ha gustado el tiempo.